Bienvenidos todos, hoy se viene un iluminado, se viene un multicampeón, se viene el de la épica, se viene el de la suerte. ¿Vamos? Para arriba Viera, golpe de cabeza, la busca la Silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el bomba Diego, que va Diego, tirá. Levantó para Aguirre, vamos Diego, devuelve la pelota, viene a buscar Peñarol, tira la pelota para Aguirre emparejó al Villar, entregó, tiró abajo, ¡gol! Aguirre campeón de todo con Peñarol, Aguirre símbolo de la final de la Libertadores, Aguirre presente en partidos memorables como el 8 contra 11, Aguirre campeón la última vez como técnico en la que Peñarol se... Atención, se juega en la final de la Copa Libertadores, tremenda atención, al lado nuestro le va a pegar el tanque, autoriza el árbitro, Dich, viene el tanque, tiró, lo erró, Dich nomás, lo erró, arriba del palo, afuera, increíble Peñarol nomás. Para. Hoy, en Señores Dejo Todo, Diego Aguirre, la suerte del campeón. Bienvenidos todos, bienvenidos, qué lindo recibirlos otra vez. 11º capítulo de esta segunda temporada de Señores Dejo Todo, este podcast de fútbol en el que recordamos sucesos, recordamos momentos y recordamos también a los protagonistas dentro y fuera de la cancha. En esta oportunidad elegimos ni más ni menos que a Diego Vicente Aguirre. Diego es un personaje todoterreno ya del fútbol, un futbolista muy destacado, claramente marcado sobre todo por ese gol agónico del que obviamente vamos a hablar. Diego también como entrenador también ha sido muy destacado, realmente sobran los adjetivos y la idea es desarrollarlos un poco y repasar su carrera, repasar algunas de las cosas que se dicen de él, repasar si son ciertas o no, repasar ciertos episodios que lo han ido marcando y que lo han ido forjando, ¿no? Sin más, Diego nació el 13 de septiembre de 1965 y tiene 55 años, nacido él en la ciudad de Montevideo, debuta en Liverpool en el año 1983 como futbolista y su carrera termina Rentistas en 1999, en medio de una carrera muy movida, muy completa. Pasó de Liverpool a Peñarol en 1986, supo estar en varios países, se hizo fuerte en el fútbol brasilero, jugó por ejemplo en el Inter entre el 89 y en el 90, jugó en el Sao Paulo el resto de 1990, jugó en la Argentina, en el fútbol argentino en el 92, jugó para Independiente, no jugó mucho, pero jugó. Le tocó estar en Europa, jugando en Grecia y en España, jugó en el Olympiacos, jugó en el Marbella, jugó en el Ourense también de España, dos equipos de España a mediados de los 90, y es muy difícil llegar a Europa en la época que llegó Diego, estamos hablando previo a la ley Bosman, que es de mediados de los 90, que facilita que muchos jugadores con pasaporte comunitario jueguen en el fútbol europeo. Entonces es doblemente meritorio. Personalmente, todos los futbolistas que llegaron a Europa en esos años, si bien cada vez se llegaba más, dice un poco lo que era como futbolista. Después Diego como entrenador debutó en Plaza Colonia en el 2002, obviamente lo asociamos a Peñarol si se quiere, porque tuvo 3 ciclos en 2003, 2004, 2010 y 2011. Le toca también estar en Argentina, esta vez dirigiendo a San Lorenzo, similar su carrera a la que tuvo como futbolista, dirigió en Brasil mucho también al Inter y primicia, Diego es nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre. El día que estamos grabando este capítulo se confirmó la noticia, retorna a un club al que ya dirigió y en el que ya jugó, en el Sao Paulo, dirigió en el Mineiro, y siempre lo llaman, estuvo para ir al Corinthians, estuvo en un momento para ir al Paranaense, dirigió a la Sub-20 uruguaya entre 2007 y 2009 y quizá en vez de meter experiencias en Europa, por lo menos hasta ahora no se le han concretado como entrenador, sí tuvo muchas experiencias en el fútbol catarí. Dirigió en 2 oportunidades al Al Rayyan y estuvo una vez en el Al Garrafa de Qatar también. Peñarol, Garrafa
va chiste, yo no lo voy a hacer. Ahora bien, la idea del capítulo es un poco repasar su trayectoria a través de estas características que se le fueron sumando. Yo no sé si son rótulos. Parecido a este capítulo puede ser aquel capítulo de los técnicos, mitos y verdades que hicimos, de esa cantidad de cosas que se dicen de los entrenadores o de motes que se le ponen, sobre los cuales se los analiza posteriormente, que en general cuando uno se pone a verlos no son tan así, o hay un montón de matices en el medio. Pero vamos primero a los bifes, a ver, ¿qué es esto de Iluminado? Que tiene la fiera, ¿no? La primera, clarita, los bifes. ¿Alguna vez tocará algún capítulo de Iluminados? ¿Vieron ese tipo de jugadores que se les da, que siempre están en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Sergio Ramos, Maxi Rodríguez, de Lima, aquel que jugaba en Peñarol, el Chino Recoba. A ver, la verdad que tiene una trayectoria profesional con razones varias para determinar que es un iluminado, pero todo empieza por un tema puntual. Vamos a sacarnos de encima, todo arranca acá. Arriba Viera, suelta la cabeza, la busca la Silva, tira para Villar, marca Valencia, saca Valencia, sube Viera, viene para el Bomba viene, tira Viera, levantó para Aguirre, vamos Diego, devuelve la pelota a buscar Peñarol, tira la pelota para Aguirre, Aguirre para Juan Villar, entregó, tiró abajo, Recordarán ya el capítulo de maldiciones en el fútbol, hablamos un poco de este tema, vimos como la otra cara, el relato colombiano y la postura de América de Cali al respecto. Esto tiene un sinfín de disparadores, ¿no? Este gol. Vamos igual por partes, porque acá hay una pista que el propio Diego, el propio protagonista, nos va dejando sobre cómo se define el mismo, que creo que es importante y que está bueno mencionarlo en este capítulo. Porque de a poco va cimentando el nombre que le pusimos, esto de la suerte del campeón, esto de construir en base al esfuerzo y de trabajar los logros, ¿no? Esto dice Diego al respecto. A mí fue el partido que más me emocionó. Después lo del gol, por supuesto, pero a mí el partido que más me emocionó, el que realmente me quebré, ¿viste? Después del partido y que me puse a llorar, fue el partido en el Centenario. Estaba repleto porque estaba una ilusión bárbara. Yo me acuerdo que termina el partido, pita el juez, ni festejé, me fui corriendo para el vestuario. Y me encerré ahí en el baño y no podía parar de llorar. Rescaté este fragmento del Observador TV, de una entrevista que daba Diego, y en lo personal de todas las horas y horas que podemos hablar del gol del 87 y de todas las declaraciones que puede tener Diego Aguirre diciendo que fue lo mejor que le pasó en la carrera, en esta entrevista habla de la paz que le brindó, de no pensar en nada en ese momento, de una alegría increíble, impresionante, de que probablemente Diego Aguirre no sepa decir qué estaba haciendo cada uruguayo en el momento que se hizo ese gol, porque cada vez que alguien lo ve le dice, no, de cuando hiciste el gol, yo estaba viendo el partido en tal o cual lado, yo estaba acá, estaba yendo para allá. Creo que le puedo hacer de testigo a cualquiera en un juicio a esta altura. Prefiero destacar este otro enfoque. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto de iluminado y creo que en definitiva, y sucede con muchísimos actores del fútbol, pasa en la vida misma, pero bueno, acá estamos en el mundo fútbol, parece que un rasgo distintivo resalta tanto que se lleva puesto todo lo otro. Por esto elijo destacar estas declaraciones en el capítulo al principio, porque quizás ya conociendo un poco la historia, es claro, a ver, claro que un jugador que hace este gol se siente bendecido, pero Diego además de ese gol hizo 4 goles más, termina haciendo 5 goles en esta Copa Libertadores y siendo el tercer goleador luego de 2 jugadores del América de Cali, el Tigre Gareca y Juan Manuel Bataglia, un paraguayo, pero son todos goles muy importantes en el contexto. Este gol que hace para empatar la final en el Estadio Centenario, le hace goles a Independiente de la segunda fase de Libertadores muy importantes. Obviamente que este gol se lleva todo puesto, obviamente que el relato, que la épica, que la lo Peñarol, que la Uruguay, lo que ustedes quieran, pero recordando de todo un poco, volviendo a ese gol, también para darle otro enfoque y no caer en más de lo mismo, Diego siendo un estandarte bastante uruguayo en todo el espectro del fútbol, en ese gol, en cómo concibe a sus equipos, incluso hoy tácticamente, nos muestra una faceta muy linda porque efectivamente el tipo la quería pelear hasta el final. Pasa Tito por al lado mío, que le encanta pelear, y le digo, voy a matar a este que tengo al lado, quédate por acá. Me dice, sí, dale, tranquilo, ¿viste? Y ya estamos todos cerca, ¿viste? Y yo me voy acomodando como para estar cerca del defensor. Y es ahí cuando el cabecea del zurdo, la para el Bomba, me queda la pelota adelante y hago ese golazo. Entonces, obvio que nos olvidamos de todo, ¿viste? Es muy bueno porque en la búsqueda de seguir construyendo una cara de la identidad celeste, que es si no ganamos la pudrimos, termina el tipo recibiendo
la pelota y construyendo esa otra cara de la épica de ese gol que queda en la historia. A ver, si fuera solo ese gol o solo esa quinta Libertadores, que ya de por sí es un montón, para hablar tanto iluminado hay que construir un poquito más, y llegamos al Diego entrenador y llegamos específicamente al año 2003, donde se corona campeón uruguayo con Peñarol. Llega Diego de Plaza Colonia, como les comentaba al principio, por ejemplo destacándose con la figura de Diego Lugano. La Tota Lugano empieza ahí a ser la Tota Lugano, pasa de ahí a Brasil, tiene una muy buena relación, entiendo hasta hoy, con Diego Aguirre. De hecho ahora Diego trabajó en San Pablo, estando Lugano como manager o trabajando en el área deportiva, y estamos en un contexto muy difícil de Peñarol en este 2003, hace 18 años. Esto es cíclico y fíjense que a ver, parece que se estuviera hablando un poco capaz de ahora. Peñarol venía de un tricampeonato nacional, afirmando esto que la alegría va por barrios, porque a ver, Peñarol en los 90 pone un quinquenio que se le podía dar vuelta y venir encima, por lo que sí o sí tenía que cortar ese tricampeonato porque se venía. Nacional tenía un equipo bárbaro, venía creciendo. Peñarol tenía de presidente al contador José Pedro Damián, y en sus últimos años muy peleado con la oposición de su propia directiva, con resultados adversos, con Nacional creciendo, poniendo un tricampeonato. Antes además el campeonato del 98, Rivas mete el 99 en el medio, pero con una hegemonía, si se quiere, de Nacional en esos años. Y es un Peñarol urgido, lleno de presiones de la propia hinchada, y va a buscar un jugador muy querido en el club, que estaba haciendo sus primeros pasos en Plaza Colonia. Plaza sale quinto en el 2002, en 18 equipos, y había sido unas revelaciones del campeonato junto con el Fénix de JR. Juan Ramón pasa a la selección, Diego pasa a Peñarol. La realidad es que la jugada le sale notable a todos, porque se fortalece la figura de Diego Aguirre por cómo se da ese campeonato. Diego tiene esto de jugarse la personal ya desde el principio, es un tipo con convicciones desde que empezó. A ver, él entiende que el entrenador va a ser el que siempre se ha juzgado por el desempeño del equipo, siempre es la cabeza que se corta, siempre es el responsable que se señala, y por eso creo que toma siempre las decisiones que toma sin pensar en esa suerte de costos políticos o de imagen que muchos entrenadores también, con todo derecho, pueden llegar a tomar en cuenta. Creo que Diego prioriza mucho la parte deportiva a la hora de tomar decisiones, y vimos un Peñarol con una buena versión del Lolo Stoyanov. En ese momento se consolida el Cebolla Rodríguez, debuta y se consolida, y además Diego tenía en la cancha una suerte de esos entrenadores adentro de la cancha, ¿no? Tenía como un técnico adentro paradito, lo tenía él. Le va a pegar Chilaver. José Luis Félix Chilaver, el arquero la mete. Chilaver de tiro libre. Lo que te amo, José Luis Félix Chilabert. Por Dios, pará, mira esta. Encontré esta, no, mira lo que es esto. Ya terminó el partido, Peñarol salió campeón, te quiero decir que jugué fracturado y el hincha Peñarol se lo merece. El sacrificio, el dolor, todo eso. Por eso a veces el jugador de fútbol tiene que superar ciertos límites y bueno, por eso jugué con el dedo roto, pero bueno. Qué fenómeno el Chila. Pero bueno, siguiendo, a ver, Diego se consolida y sale muy fortalecido porque apuesta en un momento difícil Peñarol por su conducción, le sale bien, es el artífice de una suerte de paz, porque a ver, es un club sumido en ese momento en problemas económicos, esto de los pasivos que empieza a pesar, pero ese campeonato, obviamente ganar genera un cambio de aire, genera una estabilidad en cualquier equipo grande, que es lógico. Pero si les parece poco esto, para hablar de ser iluminados, si les parece que ser el del gol agónico, el del campeonato agónico, imagínate el de los campeonatos agónicos con ese, porque son dos, porque Diego a principios de 2010 retorna a Peñarol para dirigir el torneo clausura después de dirigir en Egipto el Mundial Sub-20 en el 2009 de la selección uruguaya, que queda fuera 3-1 contra Brasil, en un contexto nuevamente complicado, otra vez, ya les digo, esto de la historia cíclica, acá no tan apurado propiamente por Nacional, que sí ganó en unos campeonatos, también Defensor y también Danubio. El tema acá era Peñarol en sí mismo, con una sequía de 7 años sin ser campeón, la última vez con él. Muy pero muy difícil, primero prácticamente sin participar de competiciones internacionales en ese interín de años, alguna pre-Libertadores, una cosa así, pero no mucho más. Y segundo, lo más importante, sin poder salir campeón, como les decía, la última vez con él, por lo cual, bueno, a ver, menuda presión estaba teniendo un club que venía de fagocitarse, por ejemplo, en esas propias presiones internas a Julio Rivas, que en esa apertura 2009 termina siendo cesado. Peñarol sigue con un interinato de púa, ahí con
con equipo deportivo precioso, bien ajustado. Y en ese momento Nacional sale campeón cómodo del torneo Apertura, dirigido por Acevedo, en aquella dupla, un tándem muy lindo entre Matute Morales y Lodeiro, se jugaba muy bien. Y llega Diego nuevamente a sacar las castañas del fuego, con la particularidad, además de hablar de iluminado, de tener a Peñarol invicto en ese clausura, ganando 14 partidos y empatando 0-0 únicamente el clásico en ese campeonato. Y además, después de salir del club por un semestre, porque Diego sale campeón, rompe esa racha en aquellas finales que recordarán, nuevamente contra Nacional, con una dosis un poco más fuerte en esta vez, a diferencia de 2003, de agonía, porque Peñarol pierde la semifinal, tienen que jugar 2 finales, termina empatando la segunda en partidos muy parejos, y como les decía, sale del club por un semestre y vuelve a jugar la Libertadores 2011, a la que él había clasificado. Se pierde en el medio de jugar contra Real Madrid, del Pato Sosa despeinando a Cristiano, pero bueno, esto es un poco mejor, digamos. Y bueno, todos saben cómo terminó esa Libertadores, que obviamente vamos a hablar un poquito más, pero que si bien no ganó, deja como ese recuerdo del último equipo uruguayo que fue realmente competitivo y que estuvo genuinamente cerca de coronarse internacionalmente. Pero a ver, estas últimas 2 pasadas, sobre todo la de 2010 y 2011, a mi entender terminaron de consolidar también esto de que ser un iluminado también tiene este otro tema, esto que se dice cuando se habla de Diego, ¿no? Y sí, señores, a ver, hablemos claro, el factor suerte, el culo, siempre se lo asoció a Diego desde ese gol de 1987. Yo voy a adherir algo que dice nuestro propio protagonista, lo voy a acompañar en esta. Sí creo que la suerte se entrena todos los días, como dice él, o esto de la suerte del campeón, que lo puede acompañar, pero si lo ayudas porque la busca, está constantemente en la búsqueda, y es un entrenador que siempre en general está asociado a equipos protagonistas de torneos, fue un futbolista importante. Entonces hablar de la suerte por suerte en sí misma, como decía antes, hasta limitar un montón de virtudes de juego que le encontramos y que podemos analizar caso a caso. Lo que sí creo que tiene es eso de iluminado que les decía antes, una suerte de luz, o eso del foco que se te pone, pero que lo tenés que buscar, tenés que estar ahí. Ha tenido un sinfín de aciertos personales que acompañan esto. Sí tiene ribetes de espectacularidad, de épica, o de esa cosa que no se puede creer, que parece escrito, algo de lo que veníamos hablando en el capítulo anterior de Suárez, de esas cosas que parece que no pueden realmente ser tan increíbles las adversidades o el cruce de circunstancias que se dan. Sobran los ejemplos de estas situaciones que nuevamente cada cual pensará lo que quiera. Creo que son cosas que buscan. Ejemplo, el gol del 87 yo creo que es un tema de iluminación, o sea, la pelota le cae a él, pero si ven el gol, por supuesto que es una pelota que le llega a Diego Aguirre en un equipo que está jugado a meter ese gol como sea, pero hay una distinción individual de él. Diego se abre y pega un latigazo cruzado, es un golazo realmente, más allá de lo agónico, y no es que el tipo empuja una pelota en la línea o que esa cosa del 9 que tiene que estar ahí, que muchas veces se habla de los delanteros con suerte, de Martín Palermo por ejemplo, y hay que estar ahí buscando la oportunidad y que hay que saber estar parado donde hay que estar parado, y creo que Diego tiene suerte en que la pelota llegue a sus pies, o hay una dosis de fortuna, pero lo que no es fortuna es adelantar la pelota y definir como define. Entonces es lo que les digo, a veces hasta puede jugar en contra y parece que se desmerece el talento de la capacidad. El campeonato 2010, volviendo a este campeonato, tiene un par de cosas que son la suerte del campeón ese campeonato. A ver, Peñarol toma el control de la tabla anual ganándose a Defensor 3-2 de atrás con un gol en contra del Teca Gagliano en el penúltimo minuto de partido. Contra de un jugador de Defensor Sporting increíble prácticamente en las últimas pelotas de la tarde, en la última pelota del partido del domingo fútbol. Está ganando Peñarol con un gol en contra de la defensa de Defensor. Peñarol 3, Defensor Sporting 2. También en la final se acordarán de aquel cabezazo de Balsas que pega en el travesaño, en un tipo que mide 1,90 m y erra ese gol. Es insólito, que sí, son eventos que uno dice, pero creo que es un tema de que estamos prestándole atención a alguien que se dice que tiene esta suerte, pero está jugando una final ahí. Entonces, claro, en la medida que empezamos a mirar a la gente con ese filtro, cualquier evento lo vamos a tratar de pasar por ese tamiz y tratar de decir suerte, no suerte. Pero Diego había, por ejemplo, acertado en ese Peñarol en ir a buscar a Jonathan Urreta Vizcaya, que venía del Benfica, con poco rodaje, consolida la figura de Gastón Ramírez como extremo izquierdo. Gastón era un jugador que no es hoy, que es más un 10 clásico, corre menos, arma un doble 5 Ortemán Cacharévalo Ríos, y el rendimiento del Cacharévalo Ríos lo pone en la generación Sudáfrica de Gidio. Consolida la figura del Vasquito Irregaray, que hace un gol en la final. Hay un sinfín de aciertos que buscan esa suerte, va corrigiendo. Obviamente, si queremos seguir buscando y si seguimos pensando, capaz que esto del culo a veces nos empieza a ganar. Se acordarán de los goles contra Universidad Católica en cuartos de final de 2011 en la ida para ganar 2-0. Sobre todo este gol, que es una cosa insólita. El pelotazo largo para que vaya Martinucci, sale el arquero Garcetti, ¡rebote! ¡Gol!
señores, Martinucci lo hizo. Error de Garcés, tremendo error del arquero. Martinucci pone 2-0. Se acordarán de esa serie también pareja, la termina definiendo Lolo Stoyanov, que entra del banco y pone ese tijeretazo en Chile. La que sí derriba cualquier explicación, y sí, llegamos a esta, no se preocupen, ya llegamos. La que derriba cualquier explicación, o esas cosas de tenés un dios aparte, o el celular de Dios, como se le decía a Bianchi, o esas cosas, es esta. Porque esta, se pueden explicar muchas cosas en el deporte, podemos explicar el trabajo que hizo Peñarol en el 2011, la alternativa de jugar con 4 defensores para priorizar cerrarle los costados a los rivales, y hablar del rol de Martinucci como jugador que jugaba suelto y era el primero en presionar y hacer un análisis táctico, pero hay cosas, esto no se explica. Silva. Sí, para Silva. Le va a pegar Silva. Penal para Vélez, que está con 10. Una falta casi de enojo fue la de Darío Rodríguez. Le va a pegar Santiago. 30 minutos. Santiago Silva. La gente no mira. La gente se da vuelta. Le va a pegar Santiago Silva. Atención. Ahí va Silva. Ahí va Santiago. ¡Afuera! Se rebaló cuando pateó. ¡Afuera, señores! Yo no sé si son manchas o si recuerdan el video del penal errado de Silva. La cara de ese chico parecido a Enrique Iglesias, que enfocan después, que no puede creer lo que está pasando, porque nadie puede creer el penal que se resbala y erra el tanque. Y esta sí, creo que es culo. A ver, un equipo que hizo un laburo bárbaro, que juega un partido muy bueno. Por supuesto que ha hecho un partido completo y espectacular, y también tiene estos hitos. Pero como les decía, creo que acompañan el trabajo, y es ver el palmarés de Diego, es ver cómo le ha ido en general. En Peñarol ha campeonado, algún torneo más en Qatar, ganó un campeonato estadual en el Inter. Pero como les digo, si quieren hablar de cosas increíbles, igual, si quieren hablar de hechos insólitos, les propongo esta pequeña historia. Cuando Diego dirige a San Lorenzo de Almagro, debuta en la cancha de Banfield por Copa Sudamericana. Pierde 2-0 el Ciclón contra Banfield en el Florencio Solá, y tienen que jugar la vuelta en el nuevo gasómetro, remontando un 2-0, resultado que parece de por sí bastante complicado, ¿no? Y el partido empieza de una forma increíble. A los 6 minutos Nicolás Blandi hace el segundo gol de San Lorenzo. A los 11 minutos hace Blandi otro gol y ya va 3-0 San Lorenzo. O sea, en 11 minutos ya lo había dado vuelta, increíble, no lo podía creer nadie. La gente enloquecida con ese cuadro, con esa remontada tan rápido. Es lo que parecía ser un partido que iba a ser difícil y que para remontarlo había que trabajarlo. 3-0 contra 2-0 pasaba San Lorenzo. A los 25 minutos Banfield pone el 1-3 con el que pasaba el taladro por gol de visitante, y a los 38 minutos Martín Cauterucci o Cautegol, el uruguayo, nacido en Nacional, hace un golazo. Los invito a ver, no se los puedo mostrar acá lamentablemente, pero pone el 4-1, y ahí otra vez empieza a tomar el control de la serie San Lorenzo. El partido se pone parejo, se pone tenso, empieza la fricción, a todos les sirve Banfield que va. San Lorenzo con ese resultado ya empieza a tratar de resguardarse. Pasa el segundo tiempo, el partido sigue. Resulta que en el minuto 87 Banfield tiene un penal, y escuchen por favor quién lo patea. Penal para Banfield. Torrico habrá pensado que era de más, ¿no? Por eso se habrá quedado. Sí, o tomó tarde la decisión, quién sabe. Así va Silva, va. Atajó Torrico, señoras y señores. Lo que pudo haber sido la clasificación de Banfield. Silva malogró el penal, Torrico se lo atajó. No se puede creer, debe tener un póster de Diego Aguirre, el Tanque Silva en la casa, y le tira dardos. No se puede creer. Y para peor, ¿quién dirige a Banfield? Julio César Falcioni. ¿Y quién era Falcioni? ¿Qué pito toca acá? Falcioni era el arquero de América de Cali en 1987, al que Diego Aguirre le hace el gol que le hace. De no creer cómo se le juntan todas las historias, la suerte con el gol en la hora, con el penal errado. Es como un sumum de toda la... Es insólito. Y ahora vamos a pasar a otro tema referido a Diego, un tema controversial si se quiere, del que se ha hablado también a lo largo de su carrera, que es el relacionamiento de Diego con los ídolos, con los referentes. Esto ya refiere a su beta de entrenador, ya que le ha
tocado en varios planteles separar a jugadores muy importantes, ídolos respaldados por la hinchada, por la institución de los clubes en los que trabajó. Y bueno, es un tema para conversar, para discutir o para ver el caso a caso. ¿Por qué pasa esto? Por si efectivamente esto es así, si tiene la decisión personal de marginar referentes. Se ha dicho muchas veces que es la forma de ser la voz que manda en los planteles. De hecho, muchas veces cuando hay planteles que no funcionan bien y tienen jugadores más veteranos cuestionados, muchas personas o se escucha que dice traigan a Aguirre que los borra a todos, como si fuera una nota propia de él sacar jugadores mayores de edad o queridos o con trayectoria, dando por hecho que Diego mira las cédulas a la hora de seleccionar a los futbolistas. Y es bueno repasarlo porque yo creo que no es tan así y creo que hay 3 casos bastante claros que si le damos el caso a caso encontramos un montón de matices y las explicaciones lógicas del caso. A Diego le han preguntado por esto y en el diario La República en 2018 dice que las decisiones hay que tomarlas en el momento y al momento de hacerlo crees que son las mejores. Siento la tranquilidad de siempre querer hacerlo mejor para el club, me contratan para ganar y que el equipo consiga los mejores rendimientos, siempre intenté lo mejor, con aciertos y errores. Lo que dice él es básicamente que es estrictamente futbolístico. Creo que se puede fundamentar esto. Por ejemplo, Diego versus Bengochea y Diego versus el Tony Pacheco, que fueron 2 decisiones muy controversiales acá en nuestro fútbol en su momento, resuenan porque, a ver, las recordaremos. Diego le supo decir en 2003, ni más ni menos que al profesor Pablo Javier Bengochea, artífice del quinqueño, ídolo histórico de Peñarol, que no estaba en sus planes. Esta decisión en su momento fue sumamente polémica, más en el contexto hiper desfavorable que tenía el club, que traía el club, ¿no? Que aparejaba de un tricampeonato nacional y viene este chico joven sin tanta experiencia como entrenador y le dice a Bengochea que no. Y termina siendo campeón. Los resultados se encargan de respaldar a Diego. Fueron ensanchando la espalda de Diego como entrenador porque se juega una personal, se juega a sus convicciones futbolísticas y le sale bien, le sale fenómeno. Y claro, pasó, la vida siguió y luego Diego vuelve para tener que prescindir en 2011 del Tony de Antonio Pacheco para encarar el campeonato y Copa Libertadores que venían acá ya con otra espalda y con una directiva que lo respaldó, si se quiere, y que tomó la decisión de decirle a Pacheco que no iba a seguir en el club. Acá cada cual puede perfilar los acontecimientos para donde quiera. Pero recuerden, por ejemplo, que en 2010, en el campeonato de 2010, clausura de Peñarol invicto, el goleador de Peñarol fue el mismísimo Tony Pacheco, ni más ni menos, que tuvo un clausura demencial, que anotó un gol en una de las finales, que fue quizá el estandarte máximo de la ofensiva de Peñarol. Se transformó en un definidor letal, o sea, le llegaba mucho fútbol por afuera y Pacheco en el área, en los últimos metros, se encargaba de rematar las jugadas. Para la Copa Libertadores siguiente, Diego va a buscar al flaco Juan Manuel Olivera, un 9 quizás de esos que si cuando estereotipás a los partidos, a los planteles de Copa, como que va mejor en el casting para 9, digo, es un 9 de juego aéreo, de bajar pelotas, de pivotear, de colaborar en el área propia. Y el entrenador quizá lo que entiende es, bueno, el ritmo de la Libertadores es más fuerte y a lo mejor el Tony nos puede dar lo mejor en menos minutos, aportar desde otro lugar, jugando un tiempo, jugando menos ya de volante, poniendo el pase filtrado, ordenando la pelota. Un similar episodio, además, si se quiere, tuvo en San Lorenzo, cuando al que le dio poco lugar es a Leandro Atilio el Pipi Romagnoli, es decir, le pasó también en el Cuervo. El Pipi es un ídolo absoluto de la hinchada, que de hecho hasta hace poco fue el manager de San Lorenzo. También en este caso, ya les digo, en este caso un 10 clásico, que quizá no estaba físicamente para un ida y vuelta, un recorrido típico de los equipos de Diego. Y Diego decide relegarlo. No fue el único técnico que lo hizo, también lo hizo Pablo Guede, el entrenador, no me acuerdo si estuvo antes o después, pero no fue el único entrenador que tomó esa decisión, pero sí la tomó. Paréntesis, Diego en San Lorenzo, yo no sé si lo recuerdan, tuvo un momento muy dulce de San Lorenzo, agarró un plantel impresionante y el primer semestre en el que estuvo jugaba muy bien el equipo y le fue muy bien. Al final, el segundo semestre, el equipo vende muchos jugadores importantes y no los logra reemplazar bien y empieza a deflecarse, queda eliminado de las competiciones que estaba jugando y ahí es que Diego se va. Pero volviendo, como les digo, si uno lo ve, Diego toma decisiones fuertes, sí, claro, con jugadores importantes, claro, pero el factor común acá me parece que tiene como un fundamento táctico, estrictamente, o sea, son en este caso 3 jugadores que eran 10 volantes, número 10 clásicos, que si revisás cómo juega Diego Aguirre, Diego suele jugar un 4-4-2 con 2 extremos rápidos, con un doble 5, con un 5 capaz más tradicional y con uno con más dinámica, con más fútbol capaz, con un jugador de pase más limpio, sacando capaz que al 2003, que el doble 5 con el que termina jugando es Rotundo Césaro, que yo no sé qué tan lírico puede llegar a ser, más bien aguerrido, pero en ese entonces ahí Bengochea tampoco entraba en esa ecuación. Yo creo que es estrictamente futbolístico porque, por ejemplo, en San Lorenzo el mediocampo llegó a ser el Pichi Mercier con Ortigosa en algún momento, que eran 2 referentes de muchísimo peso en San Lorenzo, campeones de la Libertadores de 2014, con una voz de mando muy importante en el vestuario y con una preponderancia en la hinchada. O en Peñarol 2010 estaba Darío Rodríguez como referente o como hombre de mando en la cancha, y Darío, que era
un jugador muy grande que lo pasa a jugar de lateral izquierdo en un momento, todos recordarán, con 36-37 años, y tiene como su último pico máximo de rendimiento. Y el propio Tony Pacheco fue goleador jugando un fútbol espectacular en un Peñarol de Diego Aguirre, por lo que si hubiera tenido el interés de marcar la cancha, creo decir acá, los jugadores importantes de renombre se van porque el que manda soy yo, lo hubiera tomado al principio, me parece. Por supuesto también pueden pensar del otro lado, que es válido, decir, y bueno, lo probó a Pacheco ahí, como rindió, hizo goles, lo tuvo que dejar y cuando lo pudo sacar lo sacó. Es una postura que pueden tomar, es respetable. Yo creo que cuando uno ve cómo juegan los equipos de Diego, uno ve estrictamente que repite un modelo en general de circuitos de velocidad por afuera y va a buscar extremos y va a buscar volantes con determinadas características. El razonamiento de Diego es, bueno, en definitiva yo voy a ser el responsable, tomo las decisiones que tengo que tomar porque la cabeza termina siendo la mía. Peñarol en su momento optó por ejemplo, Freitas y Luis Aguiar, que tuvieron un doble 5 bárbaro en la Libertadores del 2011, que se consolidó muy bien y que después, de hecho, no sé si ninguno de los dos pudo repetir ese tipo de rendimientos. Y si se quiere, Aguiar era un jugador que estaba en el fútbol portugués, quizá buscando lugar, y Diego lo va a buscar. Freitas de Chile, por eso les digo que hay un ojo a la hora de captar refuerzos que es bastante bueno, me parece, que en ese momento se veía muy bien, y sí también decisiones tácticas que marginaban a jugadores importantes, pero quizá porque él priorizaba la dinámica de su equipo por sobre otras cosas. Pero justamente hablando de este 2011 y de sacar a Pacheco, después de sacar a Pacheco, Diego decide irse y nos lleva a otro tema, que es Diego y las renuncias. Diego y las renuncias, si bien no son las únicas las de Peñarol, son quizá las que más resuenan por acá, por estos lados. Tuvo dos renuncias por dos motivos bien claros. La primera fue por la gloria. Luego de que Peñarol rompe el maleficio, un maleficio que la última vez que había tenido que romper lo había llamado a él también, porque el 2003 corta un tricampeonato nacional y el 2010 corta 7 años de sequía. Y acá Diego presenta la renuncia quizá con un objetivo cumplido, con un semestre en el cual se mostró capaz, demostró que está apto para manejar situaciones de mucha presión, y esos son todos elementos importantes. ¿Para qué? Para tener en cuenta cuando la selección uruguaya quiera designar un sucesor de Oscar Washington Tabárez. En ese momento Uruguay estaba por irse al Mundial de Sudáfrica y estaba la posibilidad de que no fuera bueno el rendimiento, de que Uruguay quisiera cambiar en ese momento, de que quisiera seguir con el proceso de transformación de selecciones, pero con otro entrenador, empezar lo que hizo Tabárez, pero que el sucesor lógico fuera en ese momento Diego Vicente Aguirre, que había sido técnico de la Sub-20, que había luego dirigido un grande uruguayo, que había sido campeón, y apostó a esa posibilidad. Y la realidad es que lo que hace Tabárez después es impresionante, sigue, en definitiva, sigue hasta hoy, o sea, ningún entrenador puede ya prácticamente terminar de especular con cuándo Tabárez se irá, como para perfilarse para ser el sucesor. Diego seguro que va a ser uno de los nombres, no sé si será el entrenador finalmente, no sé si esto de agarrar al Inter ahora es un poco una forma de estar activo y de tener visibilidad. Esa es una de las primeras renuncias, digo por la gloria, porque fue apuntando directamente a dirigir la selección, que seguro es uno de sus objetivos, como el de casi todos los entrenadores, pero Diego es seguro alguien con muchísimas chances de hacerlo. Y la segunda fue por eso que, por lo que todos tenemos precio, ¿no? ¿Quién está libre de decir que no a veces, ¿no? 2011, después de la Copa Libertadores con la que Peñarol volvía con todo, años sin participar, Diego pone a Peñarol de vuelta en el foco. ¿Cómo llega un tipo a tomar una decisión así, si se quiere? ¿Por qué un lunes 7 a.m., 5 de septiembre de 2011, suena el teléfono dorado con la oferta final y le dicen esa hora? No quise hacer proselitismo ni nada, me chupa un huevo, pero me parece que entraba. Pero les decía, esa misma tarde del 5 de septiembre, Diego se despide del plantel y parte rumbo al Rayán del fútbol catarí. Yo siempre banco las decisiones de los dueños de su camino, sí. De hecho, hablé en un capítulo de que hablamos de la depresión en el fútbol, de esto de que cómo agradecemos todo y les pedimos a los deportistas que den todo por esa pasión que es nuestra. También somos los primeros en exigir la cabeza y en cagarnos también en el laburo de ellos. Por eso, cuando toman este tipo de decisiones me cuesta un poco juzgarlos, porque bueno, muchas veces son presos de nuestras pasiones y de nuestros deseos, pero no es mío el deseo que tenga Diego Aguirre o Juan Pérez de progresar profesionalmente, ¿no? O sea, hay ciertos matices sí en esta oportunidad, hay un montón de cosas que si se quiere a tener en cuenta, obvio, porque Peñarol hizo un montón de concesiones para que Diego Aguirre continuara como entrenador del club, así parecía. Llega un jugador como Joao Pedro, que es un jugador seguramente difícil de conseguir, que después, si bien
se fue deflecando acá, empezó muy bien y en el Cagliari está instalado hace años. Peñarol saca al Tony Pacheco del club, que es un jugador importantísimo, adorado por la hinchada, respaldando a un entrenador con un montón de espalda y que estaba claro que la decisión la tomaba convencido y que Peñarol la acompañaba. Recordar que esto fue todo un tema, porque Pacheco en Peñarol es seguramente el último ídolo del club, digo a nivel ídolo, asociás a Peñarol directamente a Pacheco con Peñarol, y es una decisión muy difícil. Pacheco no quiso, digamos, ceder en el margen de negociación tampoco, quería ser considerado un jugador importante, no estaba a ese nivel en los planes de Aguirre, se va, y a las 4 o 5 fechas, Aguirre se va también. Entonces es muy difícil, un jugador amado por la hinchada, que además no tanto tiempo atrás era figura del Peñarol campeón que rompía la racha de 7 años, es difícil, ¿no? Peñarol apuesta por un entrenador que le gusta trabajar con un cierto margen de decisión, con un cierto poder decisorio, que algo parecido se me ocurre a lo que es Gallardo hoy, que tiene una injerencia gerencial, casi si se quiere, en el manejo deportivo. Y bueno, el entrenador se termina yendo. A ver, una oferta innegable, está claro, lo entiendo, lo respeto, sé que son opiniones divididas. Cuando hablamos de Diego Aguirre en las redes, muchos de ustedes quizá no compartían esta salida o les dolía mucho desde el sentimiento de Peñarol, quizá algunos propios de Peñarol y otros quizá otro club o que lo ven desde afuera dicen, y la verdad yo haría lo mismo. Yo personalmente, lo que es el dinero ajeno me cuesta mucho juzgar las decisiones. Hoy, cuando se va un jugador querido, por dinero, por lo que sea, uno dice por qué se va, que no le importa el club, y después capaz que juega 3 partidos mal y no nos importa mucho lo que piense o todo lo que resignó, y ese propio grito sordio es el primero que le da la espalda, es el primer silencio de todos. Entonces yo creo que no está mal que aprovechen, digamos, las condiciones a su favor y los momentos, justamente porque la vida son esos, son momentos y siempre va a tener algún momento de retornar. Pasás de héroe a villano en un segundo, y creo que Diego lo sabe, creo que Diego es un tipo que ese manejo lo tiene, a lo que nos lleva también a esta última faceta de Diego, que es el Diego, no sé si político, pero sí un Diego que ha tenido opiniones y que ha tenido, si se quiere, pocos pelos en la lengua a la hora de hablar del manejo dirigencial. En la última disputa, en la última contienda por el sillón presidencial, Diego Aguirre declaró su intención de volver a Peñarol con una suerte de coqueteo con uno de los candidatos, en especial con Juan Pedro Damiani, con quien declaró en la Sport 890 tener una cierta afinidad. Por supuesto que está en todo su derecho a decirlo, claro que sí. Creo que hablar de afinidades es en definitiva hablar de preferencias. La campaña de Juan Pedro Damiani era el retorno de Diego Aguirre, si se quiere, a dirigir a Peñarol, y por supuesto que no fue tampoco un militante ferviente Diego Aguirre de esto, no es que salió a la calle a repartir volantes, pero en definitiva se inclinó por una preferencia dirigencial, y es claro y hasta entendible considerando sus comienzos. A Diego le dan la posibilidad de dirigir a Peñarol en 2003 y el dirigente que más lo acercó y donde empezó a forjar una relación fue con el mismísimo Juan Pedro Damiani. Entonces es lógico que se sienta cómodo trabajando con alguien que tiene esa relación de aprecio con él. En la última vez que estuvo por volver, allá por 2014, no hubo un consenso de todas las facciones políticas de Peñarol para que Diego volviera en las condiciones en las que quería volver. Finalmente el entrenador que termina asumiendo es Pablo Javier Bengochea, ni más ni menos que aquel jugador al que alguna vez le dijo que no lo iba a tener en cuenta y que no soy el gerente deportivo. En ese 2014 Diego tampoco termina arribando a Peñarol, y ahora nos queda finalmente hablar de la faceta motivadora de Diego Vicente. Diego se caracteriza también por esto, por esta mentalización. Tiene sobre todo además un golpe de impacto muy fuerte en los primeros meses en los que dirige los planteles, es donde en general se le ve la mejor cara por esa forma especial que tiene de llegarle a los futbolistas. Si lo traspolamos, si se quiere, por ejemplo, a la Libertadores del Club Atlético Peñarol, a la final del 2011, Diego tiene un par de charlas épicas para recordar. Por ejemplo, contra el Inter de Porto Alegre. Contra el Inter de Porto Alegre, Peñarol empata 1-1 en el Estadio Centenario, en el mítico Estadio Centenario, y para ese momento Diego tiene que encarar una vuelta en Brasil, muy difícil, ¿no? Contra un equipo muy fuerte que venía de ser el campeón de la Libertadores anterior. Y Diego, por ejemplo, se encargó de empapelar todo el pizarrón del vestuario del Bailarrío de Porto Alegre, con recortes de todo lo que decía la prensa, las posibilidades, las probabilidades, los pronósticos que daban a Peñarol prácticamente eliminado, que iba a hacer un trámite básicamente, a cumplir la formalidad de jugar el partido. Diego les muestra todo eso a los jugadores, les hace ver cómo los ven en el afuera, esto de los de afuera son de palo, una cosa medio obdulista, además en Brasil, uruguayos en Brasil, juega con eso, tiene un buen tacto desde ese lugar, y lo que hace Diego es romper todos esos papeles, tirarlos a la basura y decirle a sus jugadores que salgan a hacer historia y que salgan a cagarse básicamente en los dictámenes de otros y que vayan ellos a ser los dueños de su propio destino. Peñarol
tiene en 5 minutos la dicha de remontar un partido que empieza perdiendo al toque, además, después de esa charla motivacional, al minuto Peñarol empieza perdiendo 1-0 y 2-1 lo da vuelta con goles de Olivera y Martinuccio y puede sostener ese resultado y sacar al Inter de Porto Alegre, que no fue poca cosa. Después, para los cuartos de final, que jugaba contra la Universidad Católica de Chile, llegó uno de los sobrevivientes de los Andes a dar una charla motivacional. Me parece muy atinado hablar de Chile, hablar de los sobrevivientes de los Andes, para que el plantel tuviera la motivación necesaria, y dicho y hecho, creo que la historia lo respalda, los hechos lo respaldan, y hasta acá llegamos con uno de los personajes más icónicos de nuestro fútbol, una persona muy profunda, muy enriquecedora de leer, de aprender. Siempre tiene como una vuelta más de tuerca con esta fase motivadora. Yo no sé si estaban tan al tanto. Diego es un gran motivador. En San Lorenzo también destacaban esa nota. Diego tiene capaz que esto de la actitud no se negocia, del Cholo Simeone. Y hasta acá con uno de los personajes más importantes de nuestro fútbol, sí asociado a Peñarol, pero seguramente una gran figura del fútbol uruguayo en su conjunto. Quizá lo podamos ver en un futuro no tan lejano dirigiendo Uruguay, quién sabe. Por lo pronto ahora está por dirigir nuevamente al Inter de Porto Alegre. Le deseamos los mejores éxitos a él. Y a todos ustedes, gracias por estar, gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar. Esto fue, señores, Dejo Todo, un podcast de fútbol en la edición número 11 de su segunda temporada. Abrazo de gol para todos.